Y cuarto. Justo, ¿no? Sí, y cuarto. Bueno, empezamos. No pongo esto. La idea con este módulo es volver a clases, no van a ser casos como la vez pasada les di, sino estas son clases teóricas, pero sí vamos a basarnos en casos. Y lo que vamos a hacer hoy es tratar de darle algunas pautas o tips o cómo encarar a un paciente que tiene un hepatograma alterado, que es una situación muy frecuente. A veces uno encara a un paciente con un hepatograma alterado que está enfermo y el análisis de ese hepatograma me va a llevar al diagnóstico de la enfermedad. Muchas veces uno encuentra el hepatograma alterado en un paciente que está aparentemente sano o que está sano. Adelantándome un poco, un hepatograma alterado en un nivel no significativo en un paciente sano, sin factores de riesgo, sin nada del examen físico, en una historia clínica normal, no se hace nada, se espera y se repite en 3 meses. Es decir, la idea es que puedan saber qué hacer ante un paciente con un hepatograma alterado enfermo o un paciente que aparentemente está sano con un hepatograma alterado. Esto no funca, ¿no? ¿Me la pasaste ahí? Vamos con un primer paciente. Esta paciente tiene 47 años y consulta para hacerse un chequeo. Está asintomático, no tiene ningún tipo de síntoma y tiene como antecedentes tener una tiroides Hashimoto, ser obesa, tener un cuadro de depresión, niega alcohol, está casada, tiene 2 gestas con 2 cesáreas. El examen físico está un poquitito hipertensa, 140-90 de TA, un peso 89 con un BMI de 32, es decir, que está simplemente elevado. Piel y mucosas normales, respiratorio, cardiovascular normal, abdomen blando normal, no tiene visoromegalias, el examen neurológico es normal. 37 hematocritos, 6.500 blancos con una fórmula normal, glucemia levemente alterada, colesterol total también un poco alto, con un LDL alto, HDL bajo, triglicéridos altos. Y el hepatograma, que es lo que nosotros tenemos que analizar, tiene una bili total directa 0,3, TGO de 51, TGP 65, FAL de 280, gamma GT 98, coagulación normal y albúmina normal. Vamos por partes. Cuando uno analiza un hepatograma alterado, es importante tratar de determinar cuál es el patrón del hepatograma alterado. Y hay básicamente 2 patrones típicos de hepatograma alterado. Un patrón que se llama de daño hepatocelular, que está caracterizado básicamente por aumento de las transaminasas, con un aumento no significativo de la fosfatasa alcalina, y un patrón de colestasis, donde hay algún trastorno en la excreción biliar, desde el canalículo, desde la membrana biliar del hepatocito hasta la vía biliar común, es decir, en algún lugar hay un trastorno en la excreción de la bilis, y el patrón de colestasis típico es el aumento de la fosfatasa alcalina, a veces con aumento de las transaminasas, generalmente no significativos. Esta paciente tiene un patrón de colestasis o de daño hepatocelular para ustedes. O adelantándonos, ¿por qué piensan que esta paciente puede tener un hepatograma alterado con la historia que tiene el paciente? ¿A alguien se le ocurre alguna causa para que esta paciente tenga un hepatograma alterado? La obesidad. ¿La obesidad es factor de riesgo para qué? Vamos por partes. Tiene obesidad, tiene hipertensión, tiene glucemia alta, tiene LDL alto, tiene HDL bajo. Todos esos, ¿qué sugieren desde el punto de vista fisiopatológico?
insulinoresistencia, ¿sí? Todo esto sugiere que la paciente debe tener insulinoresistencia. Y la insulinoresistencia predispone a qué enfermedad en el hígado. A la enfermedad grasa del hígado, esteatosis o esteatopatitis en este caso. La paciente lo que tiene es una esteatopatitis no alcohólica. Pero más allá de esto, ¿sí? En el análisis del hepatograma, ¿sí? La paciente tiene un patrón mixto, ¿sí? Con aumento de las transaminasas y aumento de la fosfatasa alcalina, que es básicamente generalmente lo que da la esteatopatitis no alcohólica. En el estudio del... Acá en esta radiografía está resumido los patrones, que es lo primero que uno tiene que analizar cuando uno encara un hepatograma alterado. Uno tiene que definir dos cosas básicamente: el patrón de alteración del hepatograma, si es de daño hepatocelular, donde tiene transaminasas significativamente altas con fosfatasa alcalina no tan alta, o el patrón de colestasis, donde fundamentalmente tiene alta la fosfatasa alcalina. Esto puede tener algunas excepciones que ahora vamos a ver. O muchos pacientes tienen patrones mixtos como el que vimos recién. Además de determinar qué patrón de alteración del hepatograma tiene el paciente, lo otro que tenemos que determinar es si el trastorno del hepatograma es agudo o crónico. Esos dos elementos van a ser los primeros elementos que me van a ser útiles para analizar el hepatograma. Lo de si es agudo o si es crónico, realmente necesitamos historia, necesitamos estudios previos, ¿sí? Pero son las dos cosas que me permiten empezar a pensar cuáles pueden ser las causas del hepatograma alterado, ¿sí? Entonces, primer concepto, patrones, ¿sí? Patrón de daño hepatocelular, patrón de colestasis. Ahora vamos con causas de cada uno. Primeros dos tips: un hepatograma alterado con niveles no significativos en pacientes asintomáticos, con examen físico normal y sin factor de riesgo, se repite en 3 meses. En general, ¿qué llamamos un aumento no significativo del hepatograma? Un valor que no supera en general las 3 veces el valor normal, tanto de fosfatasa alcalina como de transaminasa, ¿sí? El hepatograma, ¿por qué está compuesto? Vamos un poquito para atrás. Las transaminasas que ya hablamos, la fosfatasa alcalina, ¿sí? Dos enzimas que podemos saber después que a veces son útiles, que es la gamma-GT y la 5' nucleotidasa, y podemos anexar dos valores que también son útiles para interpretar un paciente con probable enfermedad hepática, que es los tiempos de coagulación y la albúmina. Y el otro valor importante es la bilirrubina, ¿no? Vamos a ir analizando cada uno por separados. Algunos hablan de un test de función hepática como si fuera sinónimo de hepatograma, pero tenemos que tener claro que la fosfatasa alcalina y las transaminasas no hablan de función hepática, hablan de daño hepático, ¿sí? Hablan de injuria hepática. Si están aumentados la fosfatasa alcalina o las transaminasas, hay algún grado de injuria hepática, no habla de función hepática, ¿sí? La bilirrubina habla de metabolismo del hígado. Lo que fundamentalmente habla de función hepática en general, ya vamos a ver, es los tiempos de coagulación y los niveles de albúmina, ¿sí? Pero bueno, el otro tip es que ante un hepatograma alterado lo primero es establecer el patrón, ¿sí? Daño hepatocelular, colestasis o mixto, ¿sí? Vamos con otro paciente. Un chico de 23 años que consulta por astenia, coluria, acolia, 7 días de evolución. Estudiante universitario, no tiene antecedentes, no tiene viajes, tiene múltiples parejas, no usa protección en general. Normotenso, subfebril, ictérico, respiratorio cardiovascular normal. En el abdomen lo único que tiene es cierto dolor en el hipocondrio derecho. Laboratorio tiene leucopenia con una fórmula invertida y el hepatograma tiene 9.8 de bili total con 7.5 de directa, TGO 450, TGP 990, FAL de 200, gamma-GT de 45, coagulación normal. ¿Qué les parece que tiene el paciente? ¿Cómo? Una hepatitis aguda, ¿no? ¿Por qué pensás que es B? ¿Por qué pensás que alguien dijo hepatitis B? Sí, puede ser B. Puede ser una forma aguda de una hepatitis B. Más allá de eso, las dos primeras cosas que uno analiza entonces en un hepatograma alterado ¿es agudo o crónico? ¿Qué piensan que esto es agudo o crónico? Vamos a probar ese agudo porque tiene clínica aguda. ¿Y el patrón es de daño hepatocelular o es de colestasis? Hay un aumento mucho más significativo de las transaminasas que la fosfatasa alcalina, que también está alta. Este patrón es de daño hepatocelular, ¿sí?
El paciente sí tiene hepatitis aguda, probablemente por virus B. Pero vamos un poquito al análisis de los pacientes que tienen daño hepatocelular. Hay dos elementos que nos pueden ser útiles para tratar de llegar a veces a una causa cuando no es tan obvia como esta. Uno es el nivel de aumento de las transaminasas. Estamos hablando de pacientes con daño hepatocelular. Uno es el nivel de aumento de las transaminasas y el otro es la relación TGO-TGP. ¿Sí? Vamos primero con el nivel de aumento. No hay muchas causas que generan aumento de las transaminasas significativo o muy significativo. Estamos hablando de valores que rodean o son cercanas a las 1000 unidades internacionales. ¿Sí? Causas que dan transaminasas que lleguen más o menos al valor de 1000, sobre todo de TGP, hepatitis aguda viral, hepatitis tóxica, hepatitis isquémica, ¿sí? Hepatitis medicamentosa, ¿sí? No hay muchas más causas. Hepatitis isquémica, ¿saben lo que es? Después lo vamos a ver un poquito mejor. Pero hepatitis isquémica, hepatitis virales, hepatitis tóxicas, hepatitis medicamentosas son las causas más frecuentes que suelen dar valores cercanos a los 1000. Una rareza o algo raro, la forma hiperaguda, la forma fulminante de Wilson, a veces una hepatitis autoinmune, pero muy raro, pero las causas que suelen dar transaminasas casi por 1000 son esas. Hepatitis autoinmune, hepatitis alcohólica, otras causas de hepatitis no suele dar valores tan altos. Y respecto de la relación TGO y TGP, ¿cómo suele estar, o TGP-TGO, cómo suele estar en la mayoría de los casos la relación? ¿Cuál es la enzima que sube más? TGP. Casi todas las causas de daño hepatocelular, la TGP está más alta de la TGO. Vamos en excepciones. ¿Cuál es la más común? ¿Cuál es la causa más común de que un paciente en vez de tener TGP mayor que TGO, tiene TGO mayor que TGP? Uno es el daño por alcohol. ¿Sí? ¿Por qué? Hay más de una teoría. Básicamente, ambas enzimas, pero fundamentalmente la TGP, para sintetizarse, necesita de un cofactor, piredoxalfosfato, y en general los pacientes alcohólicos tienen déficit de este cofactor, y eso se nota más en la producción de TGP que TGO. Es decir, no es tanto que aumenta más la TGO, sino que no aumenta mucho la TGP. Y por otra parte, los pacientes que tienen injuria hepática por alcohol, especialmente tienen daño mitocondrial, y las mitocondrias son especialmente ricas en TGO. Así que los pacientes con daño por alcohol tienen en general una relación TGO-TGP mayor de 2 o mayor de 3. Es decir, dicen que si es mayor de 2 la relación es muy sugestivo de daño por alcohol. Mayor de 3 es prácticamente seguro que es por alcohol. Ahí tenemos una causa donde la relación TGO-TGP es distinta a lo habitual. Otra causa, ¿a alguien se le ocurre? Isquémica. ¿Pero isquémica cuándo? La hepatitis isquémica es una entidad donde hay un daño isquémico de los hepatocitos que generalmente se ve, o para que esto se produzca, el hígado tiene una doble circulación, vía arteria hepática, vía porta, está muy irrigado, es difícil que sufra isquemia. Tiene que en general haber dos situaciones para que el hígado sufra isquemia. Uno, que haya hipotensión. Y dos, que generalmente haya congestión previa. Es decir, un hígado congestivo, donde hay enlentecimiento del flujo, hay aumento de las tasas de extracción de oxígeno. En ese contexto, la hipotensión generalmente genera daño. Es raro, puede ocurrir, pero es raro que solo por hipotensión el hígado sufra isquemia. Generalmente son pacientes que tienen algún grado de congestión crónica. Y si vemos el hepatocito, generalmente la TGP es mucho más rica en el sector 1, en la zona periportal, y está en menos concentraciones en la zona que rodea a la vena central. ¿Sí? La TGO, en cambio, tiene una distribución mucho más homogénea. Esta zona que rodea la vena central es la zona que más sufre isquemia en el contexto de hipotensión, por ejemplo. Entonces, estos pacientes, ¿sí?, van a aumentar más la TGO y no tanto la TGP, porque acá hay poca TGP. ¿Se entiende una explicación por qué los pacientes con isquemia tienen inicialmente más TGO que TGP? En la zona que más sufre la isquemia, que es la zona que rodea a la vena central, ¿sí?, en general la concentración de TGP es mucho más baja.
¿sí? En cambio, la TGO está en todas las zonas. Pero ¿qué pasa? La vida media de la TGO es mucho más corta de la TGP, con lo cual ese aumento inicial de transaminasas que produce la hepatitis isquémica, que va a ser a predominio de TGO, a los pocos días, después de 48 horas, pasa a ser a predominio de TGP. ¿Está claro? Pero bueno, esta relación TGO-TGP nos da pistas a veces de cuál puede ser la causa. Entonces ya dijimos dos causas de por qué la TGO puede ser mayor a la TGP. Uno, la hepatitis por alcohol, otro, el daño isquémico del hígado en su fase inicial. Alguien dijo otra causa que también es recién. No, realmente las hepatitis tóxicas son más TGP que TGO. La fibrosis, ¿sí? En general, el paciente cirrótico o el paciente que tiene una hepatopatía crónica tiene un aumento de transaminasas no muy significativo, pero siempre a predominio de TGP. Ahora, cuando la fibrosis es extensa, es significativa, en su estadio final, empieza a haber más TGO que TGP. Por eso, el cambio de patrón a veces sugiere un daño fibrótico importante del hígado, como también lo sugiere a veces, por ejemplo, la trombocitopenia, porque suele haber menos producción de trombopoyetina por el hígado, más allá del hiperesplenismo. Entonces, un cambio de patrón en un paciente con una hepatopatía crónica sugiere una fibrosis importante. Y otra causa, a veces, y siempre hay que tener en cuenta, que hay causas extrahepáticas de aumento de las transaminasas. ¿Dónde está mucho la TGO? ¿Cómo? En el músculo, ¿sí? La TGP está exclusivamente casi en el hígado, casi todo en el hígado, pero la TGO está en otros órganos, en el músculo, en el cerebro, en el riñón, ¿sí? Y un paciente que tiene daño muscular, por ejemplo, un paciente que hizo ejercicio intenso, hizo algún grado de rhabdomiolisis, va a tener aumento de las transaminasas, incluso de la TGP, pero francamente mucho más aumento de la TGO, ¿sí? Esa es otra causa de una relación TGO-TGP a predominio de la TGO. Daño muscular, pero no es enfermedad hepática. ¿Está claro? Entonces, cuando uno analiza causas de aumento de las transaminasas por daño hepatocelular, si son muy significativas, llegado a los 1000, ya hay algunas causas que tenemos que tener presentes, y si hay una relación mayor de TGO, TGP a predominio de TGO, ya también podemos empezar a orientarnos en las causas. Acá tenemos las causas más frecuentes de aumento de transaminasas en adultos. Y como dijimos, siempre nos es útil si podemos determinar si una alteración del hepatograma es agudo o crónica. Causas de aumento de las transaminasas y de daño hepatocelular agudo, hepatitis viral ya vimos, hepatitis isquémica ya vimos, drogas y toxinas, ¿sí? Bueno, un Buchiari agudo, ¿sabes lo que es el síndrome de Buchiari? Es la obstrucción por trombosis de las venas suprahepáticas, ¿sí? La enfermedad de Wilson en su forma fulminante suele dar aumento de las transaminasas significativo, y la obstrucción aguda de la vía biliar. La hipertensión de la vía biliar, porque uno habla de obstrucción de la vía biliar y habla de colestasis, no de daño hepatocelular, pero la hipertensión en la vía biliar genera aumento de las transaminasas, ¿sí? Generalmente no significativo, generalmente hay mucho más FAL que transaminasas, pero generalmente en su parte inicial, donde empieza a instaurarse la hipertensión, y cuando es aguda la hipertensión en la vía biliar, puede llegar a haber incluso un aumento significativo de las transaminasas. ¿Está claro? Cuando hay obstrucción de la vía biliar, cuando hay hipertensión en la vía biliar, más allá de la FAL, que vamos a ver después, hay aumento de las transaminasas. Y siempre considerar causas extrahepáticas, fundamentalmente su origen muscular de las transaminasas, ¿sí? Respecto de causas de aumento crónico de las transaminasas, las hepatitis crónica, virus B, virus C, por ejemplo, la hepatitis alcohólica, siempre considerando que la hepatitis alcohólica suele dar un aumento no muy significativo y a predominio TGO que TGP. Un dato, los pacientes que tienen daño crónico por alcohol suelen ser mucho más sensibles a la acetaminofeno, al paracetamol en cuanto a su toxicidad, porque inducen un citocromo en particular. Entonces, si bien uno generalmente tiene como un nivel tóxico de ingesta de paracetamol, los 4 gramos o más de 4 gramos para sospechar daño agudo por paracetamol, los pacientes con ingesta crónica de alcohol pueden hacer intoxicación hepática por paracetamol con dosis mucho más bajas. Pero bueno,
causas de aumentos crónicos de las transaminasas, las hepatitis virales, el daño por alcohol, la hepatitis autoinmune, la enfermedad grasa del hígado, ya vimos un paciente. En general, eso lo van a ver más adelante, pero la enfermedad grasa del hígado se divide en dos. La esteatosis, donde hay depósito de grasa en el hígado sin demasiada inflamación, o la esteatohepatitis, que solo un porcentaje muy chiquito de los pacientes con esteatosis la desarrollan, que es cuando hay inflamación y eso puede llevar a la fibrosis. Y son estos pacientes los que tienen esteatohepatitis, lo que se llama NASH, los que suelen tener aumento de las transaminasas. Las drogas y las toxinas pueden generar aumento crónico de las transaminasas. Con la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, la enfermedad celíaca. A veces el aumento de las transaminasas puede ser expresión de una enfermedad sistémica, ¿sí? No una enfermedad localizada exclusivamente del hígado. La enfermedad celíaca, las enfermedades tiroideas, el Cushing, la anorexia, ¿sí? Son enfermedades sistémicas que generalmente se acompañan de aumento de las transaminasas. A veces en pacientes celíacos solo podemos detectar a veces aumento de las transaminasas, generalmente no muy significativos, pero a veces es la clave como para buscarla. Todo paciente con un aumento de las transaminasas crónico, sostenido, aunque sea no significativo, hay que pedirle anticuerpo para celiaquía, ¿sí? Bueno, causas extrahepáticas de aumento de las transaminasas, los problemas tiroideos, las miopatías, la hemólisis suele dar aumento de las transaminasas, bueno, y otras más raras. Está claro cómo generalmente analizamos un paciente que tiene algún grado de daño hepatocelular, un patrón de daño hepatocelular, el nivel agudo crónico y la relación TGO-TGP. Esos son datos que nos pueden orientar respecto de la causa que puede tener el paciente. Vamos con otro paciente, 33 años, también consulta solo por un chequeo, es contador, deportista, no tiene ningún antecedente, examen físico completamente normal, el laboratorio viene normal hasta que encuentro un hepatograma que tiene bili normal, TGO de 380, TGP de 73, FAL de 80, gamma GT normal, coagulación normal, albúmina normal. Tiene un hepatograma alterado. ¿Qué causa se les ocurre que puede tener entonces este paciente? ¿Alcohol? Podría ser alcohol si confiesa que toma alcohol. Él dice que no toma alcohol, pero es deportista, tiene relación TGO mayor que TGP. ¿Cuál es la causa que sugieren? Muscular, ¿no? Este cuadrito que no van a ver mucho, lo que intenta decir es que las transaminasas, la TGO y la TGP, sobre todo la TGO, no solo está en el hígado, ¿sí? Cerebro tiene TGO, páncreas tiene TGO, los vasos tienen TGO, el vaso tiene TGO, ¿sí? Entonces siempre considerar causas extrahepáticas de aumento de las transaminasas. Carolina tiene 43 años, psicóloga, tiene depresión, consume vino 2 o 3 copas todas las noches para dormir. Estrella de la guardia después de un accidente siendo conductora, está normotensa, tiene un hematoma facial, examen neurológico normal. Tiene un laboratorio que no tiene anemia, glóbulos blancos normales, funciona normal, LDH de 380, que en este laboratorio es normal, y tiene un hepatograma donde tiene bili normal, TGO de 180, TGP de 57, FAL de 130, gamma GT de 108, coagulación normal. ¿Cuál es la causa del hepatograma alterado? ¿Por qué no muscular? La paciente recién tuvo un accidente automovilístico. ¿Cómo? Bueno, serían las dos dudas, ¿sí? ¿Esto es por el daño por alcohol o es por un daño muscular? Porque la paciente tuvo un accidente reciente. Generalmente cuando hay un daño muscular, que encima se aumentan. TGO, ¿qué más? CPK, que es lo que hay que pedirle a esta paciente, y la LDH. ¿Sí? Un LDH normal sugiere que esto debe ser más hepático que muscular. Y hay otro dato en el laboratorio que sugiere que esto puede ser por alcohol. ¿Cuál es? Que después lo vamos a ver un poquito mejor. No, la glucosa 121, la paciente no está en ayunas, no me dice nada. La gamma GT. La gamma GT es una enzima que, después lo vamos a repetir, pero está en el árbol biliar, es una enzima que marca como la FAL, colestasis, pero también está en otros órganos, está en el túbulo conterráneo proximal, está en el cerebro, en el vaso, y generalmente
hay ciertas medicaciones o el alcohol genera aumento de la síntesis de gamma GT. Entonces, generalmente los pacientes alcohólicos tienen gamma GT elevada y es una forma en el laboratorio de a veces saber si el paciente puede estar o no consumiendo alcohol. ¿Sí? Entonces, una gamma GT alta, una relación TGO más que TGP con el LH normal, acá había una CPKK normal, me dice que esto es por alcohol. ¿Sí? Es un daño solamente crónico por alcohol, ¿sí? No lo que se llama una hepatitis aguda por alcohol. ¿Sí? Tips. Ante el aumento de transaminasas es importante determinar si es agudo o crónico, siempre. El valor total de transaminasas y la relación TGO-TGP son claves para determinar la etiología. Y 3 causas de TGO mayor TGP, alcohol, isquemia y fibrosis como las más frecuentes, ¿sí? De lo hepático. ¿Está bien estos conceptos hasta ahora? Vamos con otro paciente. 41 años, nos consulta al consultorio por cansancio. Artrita plástica, vegetariana, sedentaria, consuma una botella de vino por semana y no tiene otros antecedentes. ¿Sí? Siempre que hablamos de hígado y alcohol, hay que determinar si el consumo que tiene el paciente semanal es significativo, es decir, si puede ser causa o no de algún grado de daño hepático. Para eso hay que calcular cuántos gramos consume. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante en otra clase, pero para decir que un paciente tiene alguna repercusión en el hígado por alcohol, tiene que consumir, si es varón, más de 140 gramos semanales de alcohol, si es mujer, más de 110. Si uno tiene que determinar, ¿no? Porque una paciente que toma una botella de vino todos los días no tiene el alcohol como causa probable de daño hepático en general. ¿Sí? Bueno, esta paciente tiene un poquito de anemia, glóbulos blancos que son normales, a veces 50 por 6.500, glucosa 80 que está mal, el colesterol es normal, tiene algún grado de ferropenia, ¿sí? 7 de ferritina. Y el hepatograma lo que tiene es TGO de 48, TGP 59, FAL de 110, gamma GT de 45, coagulación normal. ¿Por qué piensan que esta paciente puede tener este hepatograma alterado con los antecedentes que tiene? La paciente tiene anemia, ¿no? Sería el otro dato importante. ¿Tiene un hepatograma alterado? ¿Con qué patrón? ¿De colestasis? ¿Por qué colestasis? La FAL normal es hasta 110 acá. ¿Qué patrón tiene? Tiene transaminasa sin FAL. Es un patrón de daño hepatocelular. Con un aumento no muy significativo de las enzimas. Por 2 como mucho. Pero uno tiene que determinar igual cuál es la causa. Si la paciente estuviera asintomática completamente, la conducta, ¿cuál sería en este paciente? Repetirlo en 3 meses. Pero esta paciente nos consulta por cansancio, ¿sí? Y tiene otras cosas que llaman la atención. Tiene anemia. La anemia es ferropénica, ¿sí? ¿Qué causas se plantean que puede tener de anemia ferropénica esta paciente? ¿Cómo? ¿Por qué tiene que tener ferropenia por ser vegetariana? Eso sí hace mal una dieta vegetariana. Una paciente vegetariana que hace bien la dieta vegetariana no tiene por qué tener déficit de hierro, ¿no? Podría ser por la asociación, habría que preguntarle cómo son sus pérdidas menstruales, si son muy abundantes, si no son muy abundantes, ¿sí? Pero bueno, si la paciente no tiene pérdidas menstruales importantes, hace una dieta correcta en cuanto a la ingesta de hierro, aunque sea vegetariana, uno podría plantearse la malabsorción. Y con un hepatograma alterado y ferropenia, ¿qué diagnóstico se les ocurre? La celiaquía, ¿sí? No digo que es lo único que se les tiene que ocurrir, hay que preguntarles las menstruaciones, todo. Pero un hepatograma alterado, siempre considerar que puede tener enfermedades sistémicas. Si una paciente que tiene ferropenia, la celiaquía siempre es una causa posible, ¿sí? Esto para que se acuerden que la celiaquía muchas veces da un hepatograma alterado. Este cuadro no se lee nada, ¿no? Este cuadro lo que repasa básicamente es lo que vimos recién. Las enfermedades, ¿sí? Distintas enfermedades dan distintos patrones y distintos niveles de aumento de las transaminasas. Por ejemplo, el acetaminofeno suele dar TGO muy altas a premio TGP-TGO. La hepatitis B suele dar TGP mayor a TGO, la hepatitis A suele dar TGP mayor a TGO, pero con niveles muy importantes, mayor a 500, la hepatitis isquémica, bueno, ya lo repasamos, bueno, todo esto lo que hice acá ya lo hablamos. Vamos con otra paciente. 47 años,
consulta por dolor en el hipocondrio derecho, continuo, hace una semana, y refiere también a orina oscura. Es nutricionista, hipertensa, asmática. En el laboratorio tiene 37 hematocrito, glóbulo blanco es un poquito alto, no tenemos fórmula, glucosa un poquito alta, pero no es en ayunas. Esta consulta fue hecha en la guardia, función renal normal. Y el hepatograma tiene 8.4 de bili total, con 6 de directa, TG80, TGP80, TGO65, FAL de 645, gamma GT 410, LH de 800, TP 51, KPT de 34 y albúmina 3.4. ¿Sí? ¿Qué patrón tiene de hepatograma alterado? Claramente colestasis. Vamos a hablar un poquito de lo que es el patrón de colestasis. Ya hablamos un poco de lo que es el patrón de daño hepatocelular. El patrón de colestasis es porque hay algún grado de algún problema, alguna obstrucción en el flujo de la bilis, que puede ir desde el polo canalicular del hepatocito hasta la vía biliar final. ¿Sí? ¿Por qué aumenta la FAL, que es la enzima marcadora de la colestasis? No es como en el daño hepatocelular, que el aumento de las transaminasas es por volcado. Se daña el hepatocito y se vuelca las transaminasas que están en altas concentraciones en el hepatocito hacia la sangre. En general es porque no se sabe bien el mecanismo, pero los ácidos biliares que se acumulan en la vía biliar inducen la traslación de ARM para la producción de fuerza alcalina. ¿Sí? Esta explicación tiene un sentido práctico, que es ¿cuál? Cuando se genera una obstrucción en la vía biliar, para que aumente la FAL tiene que empezar a sintetizarse FAL. Por eso el aumento de la FAL a partir de una obstrucción aguda tarda en notarse 2 a 3 días. ¿Sí? Un paciente que hace una obstrucción aguda por un cálculo, por ejemplo, en la vía biliar, la fuerza alcalina al principio puede estar normal, y como ya dijimos, la hipertensión en la vía biliar aumenta las transaminasas. Puede ser que en sus momentos iniciales, en las primeras 24 o 48 horas de una obstrucción de la vía biliar, el hepatograma parezca de daño hepatocelular, con mucha transaminasa y poca FAL. A las 48 horas ya generalmente la FAL aumenta y las transaminasas bajan. ¿Está bien ese concepto? Es un concepto que no es no está muy presente. Todo el mundo asocia colestasis con FAL alta y no se imagina que pueden tener a veces en su momento inicial un patrón invertido. Entonces, ese es el primer concepto. ¿Por qué aumenta la FAL y cuánto tarda en aumentar la FAL? ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer ante un hepatograma alterado que parece ser con patrón de colestasis porque tiene una FAL alta? Olvídense de la bilirrubina. Podemos analizar un poquito de la bilirrubina, pero la bilirrubina no me habla ni de daño hepatocelular ni de colestasis. ¿Sí? Lo que me habla de colestasis es la FAL alta. ¿Y qué es lo primero que uno tiene que hacer en un paciente que tiene una FAL alta? Acá es medio obvio, pero si no, determinar realmente si la FAL es hepática. La FAL está en los osteoblastos, está en el intestino, está en el tubo contorneado proximal, está en la placenta, ¿sí? No siempre una FAL alta es hepática. Y acá eso parece bastante obvio que va a ser hepática, pero en otros casos, sobre todo cuando la FAL está aumentada en forma crónica, uno tiene que determinar realmente si es hepática o, por ejemplo, que no es ósea. Una forma es determinar la isoenzima, porque son enzimas distintas las que están en el hígado, en el vaso, en el cerebro, en el hueso. Entonces, uno por electroforesis puede determinar la isoenzima ósea, pero eso no es algo que tengamos generalmente disponible. A veces se puede pedir la FAL ósea, y si la FAL ósea está normal y la FAL total está aumentada, uno determina que la FAL es hepática. Pero eso a veces no está muy disponible. Entonces, ¿qué es la forma más práctica de determinar que la FAL es hepática? Recurrir a dos enzimas más que son marcadores de colestasis. La gamma GT, que ya hablamos, ¿sí? Que es una enzima que no es el aumento sumamente específico de colestasis. Ya dijimos que están en otros órganos, que el consumo de alcohol, que el consumo de barbitúricos pueden aumentar la gamma GT en forma crónica, pero si uno ve que la gamma GT acompaña a la FAL, eso es colestasis, ¿sí? Y la otra enzima, que también está en otros órganos, sobre todo el intestino, ¿sí? Pero que si el aumento es paralelo a la fuerza alcalina, sugiere colestasis, la 5' nucleotidasa. Entonces, ante un paciente con una FAL alta, ¿sí? Si no es obvio como esta paciente que es hepática, uno tiene que confirmar que la FAL es hepática pidiendo gamma GT y 5' nucleotidasa. Sí, o una u otra puede ser, pero si
acompañan el aumento de estas otras dos enzimas, la falla es hepática. Si llegamos a la conclusión que el paciente tiene algún grado de colestasis, ¿cuáles son las causas de colestasis en general? Las causas más frecuentes. En verdad, uno tiene que clasificar la colestasis. ¿Y cómo se clasifica la colestasis? La colestasis se clasifica en intrahepática o extrahepática. Y eso lo uno tiene que tener en la cabeza. Lo primero que hay que hacer después de ya haber determinado que es un patrón de colestasis porque la FAL realmente es hepática, es determinar si la colestasis que tiene el paciente es intra o extrahepática. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de colestasis intrahepática? ¿Cuál es la más frecuente? No, intrahepática. La litiasis produce extrahepática. La causa más frecuente de colestasis intrahepática son las medicaciones. ¿Sí? Otras causas que no sean las medicaciones, la sepsis produce colestasis intrahepática, la alimentación parenteral total produce colestasis intrahepática, las enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, la tuberculosis, el linfoma producen colestasis intrahepática. No. A ver, la infiltración del hígado por linfoma produce colestasis intrahepática, pero la metástasis generalmente no produce intrahepática. Una causa muy frecuente de colestasis intrahepática después de las drogas es lo que se llama la colangitis biliar primaria, ¿sí? Hay dos grandes enfermedades autoinmunes del hígado. La hepatitis autoinmune, que suele dar un patrón de daño hepatocelular, y la colangitis biliar primaria, antes llamada cirrosis biliar primaria. Se cambió el nombre porque no todos los pacientes van a cirrosis y es muy agresivo decir un paciente que tiene cirrosis de entrada. La colangitis biliar primaria es una enfermedad autoinmune del hígado donde hay daño de los conductos biliares intrahepáticos. ¿Sí? Es una causa de colestasis autoinmune. Entonces, causas de colestasis intrahepática, drogas, sepsis, colangitis biliar primaria, la enfermedad de injerto versus huésped, la eliminación total total, las enfermedades infiltrativas del hígado. ¿Está claro? No, un absceso del hígado da lo que se llama un patrón de masa ocupante a veces, pero no es un daño, no es una causa de colestasis. Causas de colestasis extrahepática, la más frecuente, la litiasis. Y si no es la litiasis, uno divide las causas en benignas o malignas. De benigna, la causa más frecuente es la litiasis. Causas benignas de causas extrahepáticas de colestasis, también está la colangitis esclerosante. La colangitis esclerosante es una autoinmune que puede dar, en verdad, colestasis intra o extrahepática. Y después tenemos las causas malignas. El cáncer de cabeza de páncreas, el carcinoma de la ampolla de Vater, el colangiocarcinoma, son todas causas malignas de colestasis extrahepática. Entonces lo primero que hay que hacer entre un paciente con patrón de colestasis, primero confirmar que es colestasis, confirmar que la FAL es hepática y después determinar si es intra o extrahepática. ¿Cómo determinamos si es intra o extrahepática? Con una ecografía. Eso es lo más útil. ¿Sí? Pedimos una ecografía, si la vía biliar está dilatada es extrahepática, si la vía biliar es normal es intrahepática. Y a partir de ahí me planteo las causas de intra o las causas de extra. ¿Sí? Esta paciente, ¿qué enfermedad tiene? En la ecografía tiene la vía biliar intraextrahepática dilatada, así que la colestasis es extrahepática, y tiene una vesícula multilitiásica, así que seguramente es una obstrucción biliar, una obstrucción benigna por lito de la vía biliar. ¿Está bien? Tiene un síndrome coleociano por litiasis. ¿Sí? El síndrome coleociano es la obstrucción de la vía biliar extrahepática, que puede ser litiásica o maligna en general. Vamos con este paciente. Juan tiene 53 años, consulta por astenia, pérdida de peso y coluria. Es hipertenso y tiene asma. Normotenso, afebril, está adelgazado, ictérico, examen respiratorio cardiovascular normal, abdomen blando, la vesícula está palpable en el hipocondrio derecho, tiene flapping negativo, anémico, glóbulos blancos normales, y tiene bili total de 10, directa de 8, TGP 64, TGO 45, tiene transaminasas altas, a promedio TGP, FAL de 670, muy alta, valor normal de 110, con gamma GT alta, LH alta, coagulación TP bajo. ¿Qué les parece que tiene este paciente? ¿Tiene colestasis? Colestasis intra o extrahepática. Le pedimos una ecografía. Tiene la vía biliar intra y extrahepática dilatada. La vesícula palpable, ¿qué sugiere? Cáncer, ¿sí?
La vesícula palpable es un signo semiológico de una obstrucción de la vía biliar maligna. ¿Sí? Signo reverterial, no importa. Pero siempre un paciente que tiene vesícula palpable, la obstrucción de la vía biliar probablemente sea maligna. Y de hecho en la ecografía se ven lesiones probablemente secundarias en el hígado. ¿Sí? El paciente tiene un coleociano, pero por una obstrucción maligna en la vía biliar. ¿Sí? Por eso el paciente... ¿Por qué tiene quick bajo este paciente? La otra paciente también tenía quick bajo. ¿Por qué el quick está bajo? Bueno, eso vamos a ver en un rato. Luz, tiene 36 años, no tiene ningún antecedente, consulta por prurito generalizado e ictericia. Tuvo un cuadro respiratorio 20 días antes, por lo cual fue medicada con amoxicilina clavulánico por 10 días, que terminó una semana antes. En el laboratorio tiene blancos normales, no tiene anemia, funciona normal, pero el hepatograma tiene 7 de bili con 5 de directa, tiene TGP 50, TGP 43 con FAL de 890, gamma GT de 380, LDH 490 está un poquito alta, coagulación normal. La ecografía es normal, tiene colestasis intra o extrahepática. ¿Y cuál es la causa? Respecto de las medicaciones, la medicación es una causa muy frecuente de daño hepático y pueden dar ambos patrones de daño hepatocelular o patrones de colestasis. Y hay drogas que suelen dar unas y hay drogas que suelen dar otras. Este cuadro divide a las drogas de acuerdo a las que suelen dar más daño hepatocelular, aumento de la TGP, y de las cuales suelen dar más patrón de colestasis o los cuales suelen dar patrones mixtos. La amoxicilina clavulánico es la primera en la lista de los que suelen dar colestasis. El ácido valproico, los antiinflamatorios, el allopurinol, la amiodarona, bueno, hay un montón que suelen dar más patrón de daño hepatocelular. El amoxicilina clavulánico, los anticonceptivos orales, los anticonceptivos tricíclicos, la eritromicina, los corticoides, los estrógenos, suelen dar más patrón de daño colestático. ¿Está bien? Pero bueno, la causa más frecuente de daño de colestasis intrahepática siempre es considerar las drogas. Eso se ve mucho, no con colestasis, pero el uso de antiinflamatorios, pastillas de resina antiinflamatoria tiene hepatograma alterado a forma de daño hepatocelular. ¿En esta situación se resuelve solo o hay que hacer Sí, no, se resuelve solo. Salvo que ese daño hepático forme parte de lo que nosotros llamamos un DRES, que es un síndrome que tiene otras cosas, que eso requiere tratamiento con corticoides. Esto se resuelve solo con esperando. Tips entonces. Lo primero ante un cuadro de colestasis es determinar si la colestasis es intra o extrahepática. Ante una obstrucción aguda de la vía biliar, la FAL puede tardar en aumentar 48 a 72 horas. Y ante la FAL elevada, lo primero es determinar su origen extra o intrahepático. ¿Sí? Son los conceptos que me parecen más básicos. Y el otro tip es que a veces para tratar de determinar el patrón, si es de colestasis o es de daño hepatocelular, podemos utilizar una fórmula que es la TGP dividido la FAL. Pero como son enzimas distintas, uno los divide en veces que está aumentada respecto al valor normal. Y esa relación, si es mayor a 5, es decir, es mucho más el aumento de la TGP con la FAL, es de daño hepatocelular. Si es menor a 2, es de colestasis, y si no es mixto. No, está descrito esa fórmula. En verdad, creo que ni hace falta recurrir, es a ojo a veces. Vamos con este paciente. 72 años. Consulta por fiebre de 48 horas de evolución asociado a insomnio y dolor abdominal difuso. Es cocinero, enolista, hipertenso y tabaquista severo. Está algo hipotenso, 90-60, está con fiebre, ictérico, elección cardiovascular normal, hipoventilación bivasal, el abdomen está distendido con mastidez desplazable. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Tiene circulación colateral, que sugiere que la circulación colateral. Palma hepática, que sugiere que la palma hepática. Hepatopatía crónica, ¿sí? O cirrosis. Hipertrofia parotídea, que sugiere que. No, la hipertrofia parotídea sugiere consumo de alcohol, no cirrosis, ¿sí? Y flapping, que sugiere que encefalopatía hepática. Hasta ahí, sin leer mucho más, ¿qué es lo que tiene el paciente? El título. Sí, tiene una cirrosis descompensada. ¿Por qué está descompensada la cirrosis? Porque tiene ascitis y porque tiene encefalopatía. ¿Y cuál sería la causa de la descompensación? Así haciendo una interpretación muy rápida.
media obvia acá. ¿Por qué generalmente los pacientes con cirrosis se descompensan? Eso lo van a ver después. Los se descompensan porque abandonan la medicación, porque transgreden en cuanto a sodio o proteína de la dieta, pero probablemente la causa más frecuente sean las infecciones. El paciente tiene fiebre. ¿Cuál es la infección más probable en un paciente así para ustedes? Que tenga una peritonitis espontánea, una infección del líquido acítico. ¿Sí? Pero bueno, hoy tenemos que hablar del hepatograma. Y el hepatograma tiene 4,5 de bili total con 3 de directa, TGO de 57 con TGP de 45. Ya dijimos que ese patrón, probablemente en este caso es porque ese patrón a predominio de TGO por la fibrosis que tiene, una FAB que está normal, gamma GT algo alta, TP bajo y albúmina baja. Lo que quiero empezar a hablar ahora es de la bilirrubina, ¿sí? Pero para hablar de bilirrubina tenemos que tener claro el metabolismo de la bilirrubina. Estoy haciendo una cirrosis compensada. ¿Se acuerdan del metabolismo de la bilirrubina? La bilirrubina se forma a partir de ¿qué? Es fundamental tenerlo presente para interpretar después las hiperbilirubinemias. La bilirrubina se forma a partir de ¿qué? De los grupos hemo, ¿no? De los glóbulos rojos que se destruyen. ¿Y en dónde se produce la bilirrubina? ¿Cómo? En el sistema retículo endotelial, ¿sí? Que puede ser el vaso o el hígado. Sistema retículo endotelial, primero se transforma los grupos hemo en biliverdina, oxidándolos. Después se reduce la biliverdina a bilirrubina por una biliverdina reductasa, ¿sí? Y con esa secuencia de reacciones tenemos bilirrubina. ¿Bilirrubina conjugada o no conjugada? Eso pasa a la sangre, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa bilirrubina? Se conjuga en el hígado. Los hepatocitos tienen mucha capacidad de captar esa bilirrubina no conjugada y de conjugar. Esa capacidad de conjugación es muy alta, ¿sí? Es muy raro que haya aumento de bilirrubina no conjugada. Hay algunos casos, ahora vamos a ver, pero realmente esa capacidad de conjugación es muy alta. Y después, con esa bilirrubina que se conjugó en el hígado, ¿qué pasa? Se elimina por la membrana canalicular del hepatocito hacia la vía biliar. Esa eliminación sí es un transporte que depende de ATP y que tiene su capacidad de saturación, ¿sí? Es decir, es muy común que se acumule bilirrubina en los hepatocitos, pero generalmente es a predominio conjugada, porque la tasa que limita es la eliminación de la bilirrubina a nivel del polo canalicular, no de la conjugación. La conjugación es alguien muy potente. Y esa bilirrubina conjugada que se eliminó hacia la vía biliar pasa al intestino, se transforma en urobilinógeno, una parte se elimina en la materia fecal como estercobilinógeno, una parte se reabsorbe, una parte de esa que se reabsorbe va a la orina, es decir, en la orina generalmente lo único que tenemos en general es urobilinógeno, y otra parte hace circulación enterohepática. A partir de esto, ¿por qué puede estar aumentada la bilirrubina? ¿Cuáles son los mecanismos en general de que esté aumentada la bilirrubina? Una, porque hay aumento en la producción de bilirrubina, porque hay aumento en el aporte de grupos hemo, ¿sí? Esto podría ser por hemólisis o por una reabsorción de un hematoma, ¿sí? Eso sería un mecanismo posible. La hemólisis, ¿sí? Es causa de hiperbilirubinemia. ¿Conjugada o no conjugada? Sí, en general, como la capacidad de conjugación del hígado es muy alta, salvo que haya una hemólisis masiva o algún grado de daño hepático, en general, sí, es conjugada, ¿sí? Entonces, causas de aumento de bilirrubina. Uno, que hay aumento de la producción, porque hay aumento de grupos hemos que se metabolizan, hemólisis. Hematoma grande que se reabsorbe. ¿Qué otra causa puede dar aumento de bilirrubina? Sería otra causa. Que haya algún grado de obstrucción en la vía biliar donde no se elimina la bilirrubina. Sea una obstrucción extrahepática. En ese caso, ¿sería conjugada o no conjugada? Conjugada. La conjugada, a nivel de la sangre, es soluble, puede viajar sola y se filtra en orina, ¿sí? Normalmente no hay bilirrubina conjugada en la orina,
pero si hay algún grado de daño hepático que vuelca bilirrubina conjugada a la sangre, ahí sí se puede eliminar y dar coluria. Hay un porcentaje pequeño de bilirrubina conjugada que viaja con la albúmina en la sangre. Y ese sería la explicación porque a veces cuando tenés, por ejemplo, una obstrucción de la vía biliar que se resuelve, la bilirrubina tarda en bajar, porque la bilirrubina conjugada unida a la albúmina dura en la sangre lo que dura la albúmina, que es una vida más o menos de 20 días. ¿Sí? Pero bueno, es un dato medio fino ese. Causas de aumento de bilirrubina. Aumento de la producción, dijimos, obstrucción, ¿cuál más podría ser? Deficiencia de captación. Sí, deficiencia de la captación. Digamos, la causa más frecuente me parece siguiente sería volcado de la bilirrubina por daño de los hepatocitos. ¿Sí? Cuando se dañan los hepatocitos, se vuelca la bilirrubina que está dentro de los hepatocitos a la sangre, que generalmente es conjugada. Entonces, causa de aumento de bilirrubina, aumento en la producción, volcado de la bilirrubina de los hepatocitos a la sangre en el daño, obstrucción porque no se puede eliminar la bilirrubina, y cuando hay un trastorno de la función hepática en cuanto a lo que es la captación o la conjugación, también es causa de aumento de bilirrubina. Hay algunos casos donde la bilirrubina está aumentada a predominio de no conjugada porque hay un problema o una alteración en la conjugación, pero son pacientes completamente sanos. ¿Esa enfermedad cómo se llama? Gilbert. ¿Sí? Entonces, aumento de la bilirrubina no conjugada, ¿sí? No hay muchas causas de aumento de bilirrubina no conjugada. La hemólisis en forma significativa o los trastornos de la conjugación, que básicamente son dos. El Gilbert, que es el más frecuente, que son pacientes que aumentan la bilirrubina generalmente en el contexto de estrés, de fiebre, en algunas medicaciones. Y después la otra enfermedad genética que genera un trastorno de la conjugación, pero mucho más severa, es el Crigel-Najjar, ¿no? Que eso sí es una enfermedad mucho más significativa. Pero bueno, teniendo presente el metabolismo de la bilirrubina, ¿por qué este paciente con cirrosis compensada tiene aumento de bilirrubina? ¿Cómo? Ya a esta altura, con tanta fibrosis, me parece que debe tener algún grado de daño crónico, ¿sí? por fibrosis, y también debe tener algún grado de trastorno de la función hepática, sobre todo en cuanto a la excreción de la bilirrubina. Hay una relación entre los niveles de bilirrubina y el nivel de daño hepático. De hecho, la bilirrubina está dentro de los scores de cirrosis. Se necesita un daño de la función hepática por lo menos del 50% para que la bilirrubina aumente. Y si a más bilirrubina hay, más grado de daño hepático hay. ¿Sí? Entonces, bueno, acá repasa las causas más frecuentes de aumento de la bilirrubina aislado en un paciente que no tiene enfermedad hepática evidente. Y tenemos la hemólisis, la hemoglobina patógena nocturna, que es algún grado de hemólisis intravascular, bueno, no importa ahora, drogas, y acá tenemos el Gilbert y el Crigel-Najjar. Defectos hereditarios de la conjugación, pero que dan aumento de la bilirrubina conjugada. Bueno, tenemos el Rubin-Johnson, que eso no nos importa ahora. Tips entonces. Aumento de la bilirrubina indirecta en un paciente aparentemente sano, pensar en un Gilbert. Aumento de la bilirrubina no conjugada, raramente es por enfermedad hepática. ¿Sí? Generalmente es por un Gilbert o porque hay una hemólisis muy importante. El aumento de la bilirrubina conjugada no permite diferenciar daño hepatocelular de colestasis. ¿Sí? Y hay una relación entre el nivel de bilirrubina y el grado de daño hepático. 44 años, traída por deterioro del sensorio. Antecedentes de anorexia y depresión. Está estuporosa, normotensa, febril, examen respiratorio normal, tiene flapping, no focomotor, no signo meningios, tiene 40 hematocitos, 13.000 blancos, urea un poquito alta, glucosa baja, y tiene una bili total de 7 con directa de 5, TGP 1300, TGO de 870, FAL de 190, LDH de 970, tiene TP 34, KPT 48, alguna de 3.2. ¿Qué tiene esta paciente probablemente? ¿Tiene un hepatograma con qué patrón? De daño hepatocelular, ¿no? ¿A predominio TGP o TGO?
TGP, ¿qué causa puede tener de tener en verdad una hepatitis aguda? Pero más allá de la hepatitis aguda, ¿qué es lo que tiene esta paciente? Tiene encefalopatía hepática, ¿sí? El cuadro de este paciente es distinto al del otro. El otro paciente no tiene signos de hepatopatía crónica. Este paciente no tiene signos de hepatopatía crónico. Este paciente, todo hace sospechar que el daño hepático es agudo. Y para que un paciente tenga daño hepático agudo con encefalopatía, ¿qué causas puede tener? Medicamentosa. Si la paciente tuvo un intento de suicidio. La hepatitis aguda por virus A tiene una forma fulminante. Bueno, el Wilson tiene una forma fulminante. Pero acá, esta paciente no tiene ningún estigma de hepatopatía crónico. Esto es una falla hepática aguda, una hepatitis fulminante porque tiene encefalopatía. La encefalopatía define la hepatitis fulminante, ¿sí? Pero bueno, lo que yo quiero analizar de esto es cuáles son los parámetros de laboratorio que me sugiere que esta paciente es una emergencia y que tiene un trastorno en la función hepática. La coagulación. Ya analizamos hasta ahora las transaminasas, la FAL, la bilirrubina, pero dijimos que nada de esto sugiere función hepática, nada de esto me puede decir si el hígado está funcionando suficiente o no. El hígado, entre otras cosas que produce, hay dos cosas que producen como que nos puede ser útil en este sentido: factores de coagulación y albúmina. Pero ¿cuál es el problema con la albúmina? La albúmina tiene una vida media, dijimos recién, de 20-30 días. Para que un paciente tenga albúmina baja por un trastorno de la función hepática, tiene que haber dejado de funcionar por lo menos hace 20 días. La albúmina sugiere función hepática en los pacientes con hepatopatía crónica, en un paciente cirrótico. Pero bueno, la albúmina también tiene el problema que puede estar baja en otras situaciones, por ejemplo, en un nefrótico, en un desnutrido, ¿sí? La albúmina no es específica, pero la albúmina sugiere baja capacidad de síntesis en daño hepático crónico. Si yo estoy analizando daño hepático agudo, tengo que fijarme en los factores de coagulación. ¿Cuál es el principal factor de coagulación que se produce en el hígado, solo en el hígado? El 5. ¿Sí? ¿Y el 5 en qué se ve? ¿En el QIC o en el KPTT? En el QIC, en el TP. ¿Sí? El TP evalúa 2, 5, 9, 7, 10. Algunos son K-dependientes y otros no son K-dependientes. Entonces, un daño hepático agudo ya rápidamente me va a evidenciar un TP bajo. Lo que pasa es que a veces ese TP bajo puede ser por trastornos de los K-dependientes. Por eso, ¿cuál es la primera medida que tengo que hacer para confirmar que ese QIC bajo habla de mala función hepática? Darle vitamina K y ver que no corrija el TP. ¿Sí? Entonces, un TP bajo que no corrigió con vitamina K sugiere un trastorno en la síntesis del hígado, en la función del hígado, y es un signo de gravedad. ¿Sí? El TP bajo ya me dice que si yo recibí esta paciente tengo que estar llamando al equipo de trasplante. ¿Sí? Y fíjense que la paciente tiene 3 puntos de albúmina, tiene albúmina normal. ¿Está bien? La paciente tiene una insuficiencia hepática por inducción por paracetamol, se quiso matar con paracetamol. ¿Está bien? Entonces, el TP disminuido es signo de alarma en el daño hepático agudo. Y niveles de albúmina en sangre refleja capacidad de síntesis del hígado, aunque es algo inespecífico y no precoz. Entonces vimos cómo analizar un paciente hepatomal alterado respecto de determinar el patrón. Hablamos un poco de los patrones de daño celular, de los patrones de colestasis, analizar un poco la bilirrubina y hablar de lo que nosotros adjuntamos al hepatograma, que es lo que nos habla de la síntesis hepática, que a veces es útil para tomar decisiones. Esto repite lo que dijimos. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto es de todos los días. Esto es lo que usamos todos los días en todos los pacientes. ¿Sí? Traten de saberlo por lo menos para que sepan por qué se usa. ¿Está bien? Yo había leído de la colesterasa, también se utiliza para evaluar La pseudocolesterasa es otro elemento del hepatograma que nos habla de función hepática. ¿Sí? No está descrito dentro de lo que tenemos que pedir urgente en un paciente con falla hepática, pero me confirma una baja función hepática. ¿Listo? ¿Cómo?
la TDP bajar. Hepatitis isquémica es eso. ¿Cómo? Porque al principio sería una y después quedaría ahí 48 Eso es una hepatitis isquémica nomás. Y se va repitiendo en 48 horas. El grupo está conmigo. ¿Quiénes están conmigo hoy?